Buenas tardes, jóvenes. Sobre todo, les quiero mandar un gran saludo. Excelente lo que fue sus palabras hace ratito. La materia que vamos a tener en cuestión es Taller de Construcción 1. Ya aquí tenemos hecho nuestro portal de la materia. Veo que ya todos están inscritos, les agradezco bastante. Este libro de Mecánica de Suelos y Cimentaciones, del autor Crespo Villalaz, es un texto bastante completo, aunque yo se lo estoy mandando compactado, es decir, que les quité algunas páginas, principalmente para hacerlo más pequeño posible. Yo les recomendaría, les pediría que por favor lo descarguen para que ustedes lo puedan ir trabajando en casa sin necesidad de tener que estar entrando siempre a la plataforma. Viene la mayoría del material aunque viene amplio, lo intenta hacer lo más digerible posible para que se pueda entender qué es lo que está pasando. Vienen muchos temas complejos, no nos va a dar tiempo a ver cada uno de los 34 capítulos del libro. Nos vamos a poner directamente a la parte número 1 de conocimiento de qué es el suelo. Vamos a ver todo lo que es la mecánica de suelos a partir de qué es un suelo, cómo se obtiene una muestra, conocer las pruebas y de ahí cimentaciones. Una parte fundamental de la materia es conocer las cimentaciones. Me gustaría escuchar ahorita qué tipo de cimentaciones ustedes conocen. Jóvenes, ¿qué tipo de cimentaciones conocen? Las cimentaciones profundas y las cimentaciones superficiales, Ok, de las profundas, ¿cuáles conocen? está lo que es la zapata corrida, la zapata aislada, la losa de cimentación, los pilotes, los micropilotes, A ver, los pilotes es profunda, los correcto. pilotillos, Pilotes la losa de profunda, pero cimentación. las primeras son superficiales. Zapata aislada, zapata corrida y losa de cimentación son superficiales. Precisamente la materia se va a enfocar en esas, conocer el primer preámbulo de cómo se hacía la cimentación en piedra, y para eso vamos a conocer qué es un ADM, qué diferencias hay entre un ADM y un muro de contención o en un muro de piedra. Es importante reconocer esto porque me imagino que cualquiera de nosotros hemos tenido en algún momento de, no te pueden preguntar, ¿y cómo se hace un muro de piedras? Vamos a conocer, si no viene el método constructivo del muro, sí cómo debemos de preparar la tierra y de qué tamaño debe ser en espesor, base, altura, peralte, el tipo de elementos para poder crear un muro de contención, un ADM o un muro de piedra. Cómo hacer igual con la parte inferior de la tierra para una zapata aislada cuadrada, rectangular, circular, una losa de cimentación y por supuesto que los pilotes igual, cómo calcular tanto el diámetro principalmente el diámetro ya viene un poquito más tensado, el largo y el fuste que va a tener nuestro pilote. Entonces, la materia es una materia, a mi parecer, que le pueden agarrar a ustedes mucho agrado. Vamos a conocer ahorita la parte teórica, pero que es la parte de conocer la Tierra. Muchas veces nosotros pues vemos Tierra, pero no vemos la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál nos sirve más para construcción y cuál no sirve tanto? ¿Por qué se humedece en el trabajo práctico la tierra para poder, o el suelo para poderlo trabajar? ¿Y por qué en algunos lugares nunca se le pone agua, sino que lo que intentamos es intentarle bajar la cantidad de humedad? Vamos a ver cuáles son las situaciones y en base a eso poder tomar decisiones posteriores. No sé si alguien hasta ahí tenga alguna duda o comentario. No, No, por el momento no. ¿No? Ok. Bueno, entonces, vamos a ver primero cómo vamos a hacer la evaluación. La evaluación va a ser un poquito sintética, en ese sentido no nos vamos a meter en generar, a diferencia antes, pues era más práctico, aquí en esta parte vamos a ser un poquito más teórico, vamos a tener un examen, vamos a hacer un examen por cada corte, por supuesto que vamos a tener tareas, aparte de exámenes, tareas, les voy a pedir que hagan un pequeño trabajo del parcial. El trabajo del parcial puede constituir dos cosas,
O bien puede ser una práctica que ustedes hagan, o va a ser una exposición dependiendo de la temática que les toque. Seguro, en esta primera parte es práctica y en la segunda va a ser exposición, pero falta ver si no vamos a agregar alguna actividad más. Y va a ser, en este primer corte van a ser pues participación y asistencia. No sé, jóvenes, si ustedes antes en alguna otra materia hicieron un análisis de granulometría, o no sé si, y para que me entiendan, que en la escuela hayan llevado una pecera donde se veía los diferentes horizontes del tipo de suelo. No, Inge. ¿No? No. Sí lo han visto en la escuela que habían unas peceras. Yo lo vi en la prepa. Ok, pero sí nunca lo vieron en la escuela algunas peceras que habían por ahí. Yo sí llegué a ver unas, pero Nunca le tomaste mucha atención. no. Sale. Es bueno que también sabía la realidad. Bueno, en el primer corte, el examen 50%, tareas 20%, la práctica o exposición, dependiendo de la situación, otro 20%, y la participación y asistencia, 10%. Esto va a ser para el primer corte. ¿Vale? No sé si alguien tenga por ahí alguna duda o comentario. No, Inge. ¿No? Bueno. Para el segundo corte, vamos a cambiar un poquito el estilo. Va a venir, por supuesto que van a hacer un examen. Van a haber tareas, sin duda. El trabajo del parcial va a seguir siendo lo mismo, o va a ser una práctica, o va a ser o va a ser una exposición, dependiendo de la situación y cuál sea el avance que tengamos. Pero vamos a agregar a esto lo que sería un pequeño proyecto. En el caso del proyecto, voy a ser sincero, no porque estemos, y eso yo es a título propio, creo que no porque estemos en casa, en teoría en cuarentena, porque hoy, bueno, a partir de mañana nuevamente ya tenemos semáforo amarillo, por ahí si no tenían conocimiento, a partir del día lunes ya tenemos nuevamente semáforo amarillo en Chiapas. No porque estemos así no podemos hacer una actividad. Entonces, el plan que tengo es que para el segundo corte, ustedes hagan una representación gráfica de la cimentación que les toque. Es decir, desafortunadamente aquí en la casa no tengo ninguna, todas están en la escuela. Voy a hacerme a la idea de traerme una en este paso de este primer corte. Y lo que van a hacer literalmente es esto. Yo les voy a dar un problema, es decir, les voy a decir las condiciones del suelo y qué tanta carga tiene mi casa. Y listo. Y ustedes, y por supuesto el tipo de cimentación que van a ocupar. Y el tipo de cimentación que ustedes van a ocupar. Y ya ustedes, ¿qué les va a tocar? Hacer los cálculos pertinentes, que es lo que vamos a estar viendo en el curso. Ver los cálculos pertinentes, que es lo que vamos a ver en el curso. Y en base a eso, poder hacer con alambre de amarre, con alambre galvanizado, con alambritos de estaño, como ustedes lo quieran hacer, van a hacer su cimentación. Si a uno de ustedes les tocó hacer una losa de cimentación, pues les va a tocar hacer la esquematización de cuántas varillas lleva la losa de cimentación. Si les tocó la zapata, igual, cuántas varillas de ancho, cuántas varillas de largo, qué peralte va a tener, qué desplante va a tener, lleva dado, no lleva dado, o pedestal, como lo quieran conocer. Todo eso pues lo van a tener que hacer una pequeña maquetita. Escuchen bien, con materiales como alambres, pues, puede ser alambre de amarre, lo pueden hacer. Yo sé que van a decir, si lo hago con alambre de amarre, ¿con qué voy a alambrar el otro? Venden alambre incluso para hacer flores. No sé si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, a Parisinas o cosas por ahí, unos alambres muy, muy delgados.
Con eso ustedes pueden hacer el amarrado como si estuvieran haciendo las anilletas, se puede hacer perfectamente, y pues comprar un poco, medio kilo, 1 kilo de cemento y hacer literalmente por lo menos la mitad del colado, para que tengamos la idea de qué realmente estamos haciendo. No sé si tengan alguna duda o pregunta sobre esa situación. No, Inge. ¿Los demás? No. No, Inge. Excelente. No, Inge. No, ingeniero. Gracias. De hecho, cuando estaba en la prepa, hice un castillo, pero lo Es, hice con cobre, con alambritos, utilicé cemento, tuve que hacer madera así bien, pues bien esa va a ser cortada la para que práctica, no. Esme. En general, eso va a ser la práctica, ¿sale? Les voy a dar ¿Qué con el tamaño máximo. sería? ¿Mande? ¿Qué Ah, tamaño no, sería? no les voy a pedir que sea, no les voy a pedir que sea real. Si ustedes, por cuestión, En mi situación lo hice ¿mande? con alambre, ¿Mande? hicimos el castillo y Sí, yo lo que les voy a pedir es una representación. Puede ser del tamaño, no sé, sí, de ese tamaño, digamos que sea el castillo, y aquí tengamos el tamaño de, no sé, de esta media libreta. De esta media libreta sea la zapata, ¿sale? Va a ser un tamaño pues pequeño. Al final de cuentas es solo una representación. Más que todo yo quiero que pues que vean ese análisis. Ahora sí que la separación entre varillas, todos esos cálculos los vamos a desglosar dentro de la materia, los vamos a ver todos los cálculos, separación entre varillas, cuántas varillas deben ser, qué calibre de varillas vamos a ocupar para la cimentación. Entonces, como eso lo vamos a ver, después ustedes no solo queden en el cálculo, sino que también hagan una representación gráfica. En el cuatri pasado, debido a la situación que nos agarró de improvisos y ya casi cuando estábamos en cimentación, pues ya tuvimos que implementar hacer una lámina. Sin embargo, yo soy más de la idea que mejor se queden con algo físico para que ustedes no se den cuenta cuáles son las situaciones, qué problemas genera, porque a final de cuentas cuando les toque dirigir también van a empezar por eso, ¿sale? La opción real sería poderlo hacer en vivo, pero todavía lo veo un poco complejo. Para esta situación, entonces, el examen va a valer 25%, tareas 20, exposición 20, proyecto 25 y participación y asistencia 10%. En este caso, los exámenes, al igual que en el otro caso, todavía va a depender mucho del tamaño del examen, si se los dejo para 1, 2, 3, 4 o toda la semana, en días. Es decir, si el examen ya es muy corto lo que vamos a hacer en el examen, en el horario de clases. Pero si no, lo más seguro es que se los deje desde el día miércoles y tengan miércoles, jueves, viernes para que se entregue el día domingo. Y o si no, si es un examen extenso, tengan desde el día domingo al día domingo para hacer su examen. ¿Qué va a hacer su examen? Les voy a mandar en un par de hojas los problemas que vamos a resolver e irlos haciendo. ¿Sale, chicos? Sí. No sé si tengan alguna duda. No, ninguna, Inge. ¿No? Ninguna. Ahí, si me hace favor ahí de copiar esta imagen para que ya después, a continuación también se las pueda yo estar ya colocando en Classroom y por si tienen alguna duda ya podamos ver. Cualquier cambio que tengamos que hacer por alguna situación, igual lo vamos a tomar en cuenta, porque por ahí puede pasar que se requiera hacer algún cambio después. ¿Sale? Bueno, ¿Puedo quitar la imagen? ¿sí? Gracias. Bueno, jóvenes, pues hoy voy a empezar directamente con el tema para que no se nos haga más, más tarde en ese sentido. Vamos a ir avanzando directamente. O no sé si alguien hasta acá tenga alguna duda. Ninguna, Inge. No.
A ver. Bueno, jóvenes, pues lo que vamos a ver este semestre es tu taller de construcción 1. Como ya les venía comentando, no es más que un curso de mecánica de suelos. La mecánica de suelos es la aplicación de las leyes, tanto de la mecánica hidráulica, a los problemas de ingeniería que tratan sobre los sedimentos y las acumulaciones consolidadas o no consolidadas que puedan haber en el suelo. Esto también genera una integración o desintegración mecánica o química de las rocas. Vamos a ver que dependiendo del movimiento que puede existir, vamos a ir viendo cómo existe un cambio entre unas y otras, cómo van a ir cambiando tanto de tamaño como de formas en este sentido. El que es conocido y reconocido como el padre de la mecánica de suelos es Carl von Terzaghi. Él introdujo muchos de los conceptos que vamos a ver a lo largo del curso. Él fue el que introdujo la mayoría de estos conceptos y nos dio bastante idea para poder conocer sobre fórmulas y procesos para poder obtener muestras y resolver situaciones con respecto a los suelos. La mecánica de suelos incluye principalmente teorías sobre el comportamiento de los suelos, también una investigación de las propiedades físicas que tiene cada suelo y la aplicación del conocimiento teórico y empírico. Vamos a ver que mucho también es prueba y error que vamos a tener para poder resolver problemas prácticos. A lo largo de esto vamos a ir conociendo autores como Casagrande, que fue el que nos dio la clasificación de los suelos. Vamos a colocar, vamos a entender cómo es el muestreo y clasificación de los suelos dependiendo del tipo. La mecánica de suelos fue un estudio que empezó allá hace más o menos unos 1000 años antes de Cristo, hace unos 3000 años, con la dinastía Zhou en China, y donde daban la recomendación de qué tipo de material debería de haber para la construcción de caminos, puentes y la muralla. Después, en el siglo XVII, las primeras contribuciones a la ingeniería de suelos, igual que en el siglo XVIII, marcó el comienzo de lo que se conoce como ingeniería civil. Esto cuando la ciencia se tomó como un fundamento, una parte fundamental al diseño estructural. Al principio la ingeniería civil únicamente atendía a la situación de denotar cuál era la estructura para un espacio. Y con el tiempo se fue diciendo que no solo es la estructura, sino también la base de donde se construye, la parte fundamental de un espacio. El francés Vauban fue el que empezó a colocar las reglas, las volvió a convertir fórmulas empíricas para la construcción. Esto principalmente con lo que se conoce como muro de contención o ADEMES, fue el que fue instituyendo ahí muchos de estos datos. Nos fue dando una linealidad y qué se puede hacer y qué no se puede hacer con respecto a esto. A lo largo del tiempo, franceses, ingleses, europeos principalmente, fueron dando aportaciones a lo que fue el estudio de la mecánica de suelos, hasta que ya por último, Kuhlmann en 1866 fue el que desarrolló el cálculo de esfuerzos como una representación dada, al igual que Mohr, un alemán, que fue el que permitió precisamente ya conocer más sobre las cargas activas que va a tener un suelo. Ya en tiempo reciente, Buzines, que va a ser, que le vamos a hablar mucho cuando estemos hablando sobre la teoría de la distribución de fuerzas y esta cómo influye a la deformación y cargas del terreno, y el padre de la mecánica de suelos, que es Carl von Terzaghi, que en 1925 presentó su tratado que hace de la mecánica de suelos una rama autónoma de la ingeniería y que precisamente marca todo un principio y fin donde todas las atribuciones anteriores, todas las aportaciones se vuelven ya un decálogo de cómo poder utilizar y hacer a partir de este decálogo, cómo poder hacer realmente una edificación buena y realmente duradera en cualquier otro lugar. El origen, información y constitución del suelo.
René, no sé si me puedes apoyar leyendo, por favor. Aquí, Inge, ¿le ayudo? Sí, Esme, gracias, por favor. ¿Dónde? Donde dice En todos el los suelos. principio. Sí. Bueno. Todos los suelos tienen su origen directamente o indirectamente a partir de la roca sólida que está en la superficie de la Tierra o cerca de ella. Esto se debe a que estas rocas están expuestas a desintegración o descomposición de un origen física o química. Capas de la Tierra: criosfera, corteza, atmósfera, biosfera, litosfera, hidrosfera. La roca madre se convierte en suelo, puede ser de origen ígneo, sedimentario, metamórfico. En la imagen dice que es cordillera, altiplano, corteza continental, litosfera. Gracias, Esmeralda. Bueno, como podemos... Son una convergencia. Gracias, Esme. Bueno, como podemos observar en la imagen, el suelo, desde el núcleo hasta la parte de la hidrosfera, vamos a darnos cuenta que es una acumulación de suelos. Vamos a darnos cuenta que aquí en la convergencia continental, la imagen que está en la parte inferior, podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando con el suelo. El suelo está constituido por varios horizontes. A cada capa de suelo se conoce como horizonte. Y esos horizontes van cambiando según la situación. Pues si hay un temblor, se mueve y sube el material. Si hay un cambio del suelo, igual baja. Es la formación que una placa entra dentro de otra. Pues eso es lo que genera la creación, por ejemplo, de las montañas o cordilleras. El origen y formación. Es una presión la que hace que... Sí, para ser exactos, es la presión del núcleo que quiere desasolvar energía que hace que se muevan una placa sobre otra. Es como una olla de presión, intenta salir el vapor, entonces intenta salir por cualquier parte. El problema es que mueve grandes placas continentales y es lo que nosotros entendemos como temblores. El suelo está constituido de una manera como una radiografía. Nos vamos a dar cuenta que entre más profundo escarbemos, vamos a encontrar mejor suelo o un suelo más macizo. En la parte inferior tenemos el lecho rocoso, cuando las piedras son muy grandes y prácticamente están completas, muy poco material. Después viene la roca madre, que es cuando esas grandes piedras gigantescas empiezan a aparecer. Una carpa intermedia donde tenemos guijarros, es decir, piedras de 2 o 3 pulgadas. Después viene el mantillo, que propiamente ya es la parte de la arcilla, la arena. Y por último, los últimos 10 centímetros del suelo, 2 centímetros, 5, dependiendo del tipo de lugar, vamos a encontrar lo que se conoce como materia orgánica o humus, que no es más que ese espacio de tierra, abono, hojas y cosillas extra que va a tener el suelo. El suelo no es más que la sedimentación de los elementos no consolidados de partículas sólidas, es decir, es el fruto de la alteración de las rocas o suelos transportados por agentes como el agua, hielo, viento o por la contribución de la gravedad como fuerza direccional selectiva y que puede traer y tener materia orgánica. Nos vamos a dar cuenta que el suelo es un movimiento depende mucho de cómo se ha ido moviendo, filtrando y de los elementos para irse generando. Y aquí lo podemos ver. A la evolución del tiempo se conoce como pedogénesis.
a la evolución de la tierra o del suelo, se conoce como pedogénesis o edafogénesis, como se quiere entender, o evolución del suelo. Es el proceso por el cual el suelo se va creando. Podemos ver en la figura del lado izquierdo cómo tenemos un lecho rocoso, completamente es pura piedra. Con el tiempo, la acción del aire, viento, el agua, el sol, se va empezando a desfragmentar. Este lecho rocoso se empieza a desfragmentar y se empieza a ver materia orgánica, roca madre y lecho rocoso. Se sigue desfragmentando, pero ahora con ayuda del aire y la polinización de los animales, principalmente las abejas, empieza a haber un intercambio en la materia orgánica y empezamos a ver plantas. Eso es debido a que ya el humus, que antes era materia orgánica, empieza a hacer un horizonte más amplio. Por último, ya cuando el suelo está completamente marcado, pues ya tenemos un horizonte de arcilla, un horizonte de arena, un horizonte de roca madre, un horizonte de lecho rocoso. Y ya podemos ver la imagen completamente, la imagen derecha de todos los materiales constituidos. Bueno, la mecánica de suelos estudia principalmente lo que sería la parte 5 y 6 del suelo, el suelo con humus o sin humus. La mecánica de granos gruesos estudia lo que sería la parte de qué tan estructural o acumulado es el tipo de suelo. Y por último, la mecánica de rocas, pues vamos a ver cómo están las rocas, tanto sanas o descompuestas. Vamos a ver que el estudio total de la mecánica de suelo lo que quiere saber es desde cómo está la piedra hasta cómo la vamos a encontrar y cómo la podemos utilizar. Aquí lo podemos ver más claramente. Eduardo, ¿puedes ayudar a leer esta parte? Sí. El aire y el agua son elementos constitutivos, además de los sólidos y gases. Los guijarros son fragmentos de rocas con diámetro de 2 centímetros. La grava tiene dimensiones de 2 centímetros a 2 milímetros. La arena gruesa desde 0.2 centímetros a 0.2 milímetros. La arena fina entre 0.2 milímetros y 0.00 milímetros. El limo son las partículas con diámetro, aparecen entre 0.05 milímetros y 0.005 milímetros. Con los análisis granulométricos, arcillas son los constituyentes de diámetro, aparecen inferior a 0.002 milímetros a 0.2. ¿Qué es Micrómetros. micrómetros? Uh-huh. Pero el término arcilla tiene otro sentido. Adicionalmente, no granulómetros. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, el análisis granulométrico no es más que el análisis del tamaño del material. Vamos de arriba para abajo. El material más grande son los guijarros, de 2 centímetros a más grandes. Una grava es cuando tenemos de 2 centímetros a 2 milímetros. Una arena de 0.2 a 0.02 o 0.2 milímetros, y así sucesivamente. Esta es una clasificación. Existe la clasificación ACTM y la clasificación convencional. Esto es por clasificación convencional. Después vamos a ver la ACTM, donde va a marcar que el guijarro no son 2 centímetros, sino que son 4 centímetros o más, que las gravas son entre 1 centímetro y 4 centímetros. Cada diferente tipo de clasificación de suelos marcan diferentes tamaños. Sin embargo, en general, muchos toman esto como base. Vamos a ver que vamos a tener un guijarro cuando tengamos piedras grandes. Después viene la grava, la arena gruesa, la arena fina, el limo. El limo ya no se considera como, tanto el limo como la arcilla, ya no se consideran como granulométricos, porque el limo ya no se puede verlo en polvo, sino que ya empezamos a sentir un material viscoso
debido a que es donde normalmente las plantas tienen sus raíces, entonces por eso el material es más húmedo y al estar más húmedo se fragmenta de diferente manera. Y por último, el humus, que ya conocemos que es la materia orgánica o la materia externa de tierra que va a tener nuestro suelo. Los factores que hacen que todo esto se pueda generar un suelo o se pueda generar o convertir, como se muestra en la edafogénesis, son, ¿qué cosa? Número uno, la permeabilidad y constituyentes del material, es decir, la parte mineral o materia parental, el tiempo y sus agentes, como es el agua, el sol, el viento, la nieve, van generando precisamente todo este cambio, el clima, la topografía del lugar, qué tantas pendientes, drenajes, cómo esta agua se puede desasolvar o se va absorbiendo por el suelo. Y, por supuesto, que los formadores biológicos, micros o macros, es decir, la generación de los humus, cómo va generándose precisamente todo ese suelo en base, incluso hasta la polinización de los seres vivos. Más o menos se tiene el análisis de que cada 500 años, se va generando 1 centímetro de suelo. El suelo no se puede renovar tan fácilmente porque lleva mucho tiempo para poderlo crear. Los depósitos de los suelos son creados precisamente por todo esto. Lo podemos ver más claro acá. Al principio, una montaña, todas las montañas van perdiendo tamaño. ¿De qué manera? Nosotros, por ejemplo, podemos tener una ladera o un aluvión, que es una sedimentación. Esta sedimentación, con el paso del agua y demás, se va perdiendo. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver de izquierda a derecha. Tenemos un cerro, una ladera. Esta ladera, por un movimiento telúrico, se puede desfragmentar. Después, con el agua, viento y gravedad, se transporta este material hacia una ladera convexa, pasa a una ladera cóncava, es decir, se va perdiendo el material de manera residual, hasta que llega un momento en que se empieza a juntar y juntar más del otro lado. Entonces, este cambio y este movimiento es lo que precisamente se va generando o disgregando lo que sería la formación del suelo. Tenemos desde roca sólida, pasamos a una que no está compuesta, sino que está en descomposición, y nuevamente empieza en un proceso de conformación. La alteración de todas las rocas viene principalmente por el predominio de la materia residual y el predominio de la roca fresca y los sedimentos. Para que podamos entender cada uno de esos dos conceptos, es importante entender que van a haber dos partes fundamentales siempre que van a afectar al suelo. Número uno, la alteración física, que es la desintegración del suelo, y la alteración química, cuando nosotros estamos metiendo la mano. Normalmente lo hacemos nosotros por hidratación, hidrólisis, carbonización o oxidación del suelo, que es lo que no se debe de buscar normalmente. Clasto. Bueno, clasto es un concepto bastante sencillo. Clasto lo vamos a definir como un fragmento de roca sedimentaria que aparece con sedimentos de poca antigüedad. Es decir, eso todos los hemos visto. ¿Alguna vez han agarrado ustedes un pedazo de tierra que de repente en el momento que la sostienen se desmorona? Sí. ¿Sí? Ese es un clasto. La formación de muchos clastos es lo que da como resultado el suelo. Solo que requiere mucho tiempo y presión que se convierta nuevamente en roca y que agarre dureza. Precisamente este tiempo es el que lleva, por eso dice que van a pasar 500 años para generar 1 centímetro de suelo. Las propiedades de los clastos reflejan una gran cantidad de la historia y del tipo de lugar donde tenemos. Vamos a ver que hay lugares donde es más fácil encontrar clastos que en otros. El tamaño. Sandra, ¿puedes hacer el favor de leer el tamaño? Tamaño, todo el párrafo. La diapositiva, por favor. Bueno,
La clasificación de las sedimentitas clásticas se basa en el tamaño de los granos de sus componentes y refleja las condiciones de sedimentación. Cefitas, diámetro de grano mayor de 2 milímetros o también llamada grava. El conglomerado requiere corrientes fuertes como aquellos de ríos fluyentes con alta velocidad en las montañas o las altas orillas en una playa rocosa para su transporte. Samitas, diámetro de grano entre 2 milímetros y 0.02 milímetros, 0.02 milímetros o también llamado arena. La arenisca puede ser transportada por vientos fuertes, formando dunas o por corrientes moderados, como aquellos de ríos o aquellos cercanos de la costa. Pelitas, diámetro de grano menor de 0.02 milímetros o también llamado barro. La roca arcillosa indica áreas de sedimentación de aguas tranquilas. El área de sedimentación puede evidenciarse en las texturas superficiales de los granos como fracturas, hoyos y sectores superficiales suaves visibles por medio de un microscopio electrónico explorativo. Sfita, samita, pelita son los términos griegos para bloque, arena y barro. Gracias, Sandra. Precisamente esta forma de entenderlo como es el bloque, la arena o el barro, se hizo una clasificación. Esta clasificación se conoce como clasificación de Wentworth. Ahí les puse el enlace para por si quieren tener más claro el informe. Tamaños más claros, esto ya es la clasificación como lo vamos a tener nominalmente. Vamos a decir que las gravas, aquí están las dos nomenclaturas, la Wentworth Douglas y la DIN 4022. ¿Qué dice? Cuando tenemos 6 centímetros o 63 milímetros, vamos a decir que de esa hasta los 2 centímetros son gravas, ¿sale? Todo lo que sea hasta más de 2 centímetros, de 63 centímetros, de 63 milímetros a 2 milímetros son gravas. De 2 milímetros, escúchese bien, de 2 milímetros a 0.063 milímetros, vamos a tener arena. Y por último, de los 0.063 milímetros a las 2 milésimas del milímetro o a las 2 micras que habíamos mencionado, vamos a tener el limo. De ahí en adelante lo que vamos a tener es únicamente arcilla, es decir, material no granulado, que no se puede sectorizar porque no va a tener un gránulo, sino lo que vamos a tener es una masa amorfa completamente. La clasificación de los clastos es muy evidente. ¿Cuándo vamos a decir que está bien clasificado? Bien clasificado vamos a decir cuando están ordenados todas las piedras de manera uniforme. Nunca lo vamos a encontrar. La realidad es que nuestros suelos, casi todos, tienen una mala clasificación. Es decir, vamos a encontrar el suelo conformado por piedras como están en la figura del lado derecho. ¿Qué significa que esté mal clasificado? Que cada piedra tome un lugar diferente en base al tamaño, forma y tipo con respecto al suelo. Ahí lo podemos observar en esa como radiografía, que buena clasificación es cuando están literalmente un tipo de piedra, otro tipo de piedra. Y mala clasificación cuando están mezclados varios tipos de piedra. Es decir, que tenemos mezclados gravas con arenas, gravas con limo o arena con limo o etc. Se llama también a la relación o también elementos en este caso son a la soportación del clasto, el tipo de forma que vamos a tener. Vamos a tener ok, Eduardo, vamos a tener un suelo poco soportado o lo que sería sin soportación, cuando vamos a ver muy pocas piedras y lo que mayoritariamente, así muy pocos guijarros o gravas, lo que mayoritariamente vamos a tener es un limo o arcilla y va a ser un clasto soportado cuando vamos a tener muchos guijarros y muchas gravas
y sobre estas van a estar actuando lo que es la arena y el limo, solo uniendo a las piedras o guijarros que vamos a tener. Los tipos de granos o clastos que tenemos, existen varios tipos. Existen los redondeados, como lo que puede ser la piedra de río, los subredondeados, los angulares y los angulares. ¿Cuáles son los que más, el tipo de grava que más conocemos? El tipo de grava angular. Podemos ver la imagen claramente. Hablar de grava es tipo de grano angular. Y cuando hablamos de piedras de río, estamos hablando de una piedra completamente redondeada. A lo largo de lo que sería el suelo de la Tierra, toda la Tierra tiene un diferente tipo de formación de suelo. Nos vamos a dar cuenta de, dependiendo del tipo de clima, es el tipo de roca que vamos a tener o tipo de suelo. Creo que nos podemos dar cuenta aquí. La tundra, mucho frío en el Polo Norte. ¿Qué es lo que tenemos únicamente? Únicamente estamos teniendo permafrost en la parte superior y en la parte inferior únicamente estamos teniendo ocre y alumina. En otros casos ya podemos ver, y también roca disgregada. Por ejemplo, en San Cristóbal, que sería un templado húmedo que podríamos tener, ¿qué tipos de suelos tenemos? Tenemos suelos de arcilla, suelos de, ¿cómo se llama? Donde domina la hidrólisis. Tenemos después de eso materiales con roca disgregada y por último roca madre. Y así sucesivamente. Cada lugar va teniendo un tipo diferente de suelo. Nos podemos dar cuenta en el desierto. En el desierto, ¿qué tenemos? Tenemos roca disgregada y después de eso tenemos directamente ocre, alumina y roca madre. Únicamente tenemos 3 fases y hasta ahí nada más. No existe mayor cantidad de fases de suelo. A diferencia de la selva, que por eso también la selva es muy, es un suelo muy fértil, o lo que serían los lugares de selva tropical, porque como tienen una gran cantidad de estratos de suelo, eso hace también que el suelo sea de mucho mejor calidad. Los suelos y las rocas, cada uno nos ofrecen una resistencia diferente. Cuando nosotros tenemos una roca completamente dura, va a tener una resistencia al corte mayor a los 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando tenemos rocas blandas, de las que son muy fáciles de romperse, los esfuerzos cortantes van desde los 200 hasta los 300. Pero cuando nosotros no tenemos roca y lo que tenemos es un suelo aproximadamente únicamente tiene 10 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Para que tengamos una idea, el concreto que se ocupa normalmente tiene un esfuerzo cortante de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. En muchos de los problemas que vamos a ver principalmente en cimentaciones, es el valor que le vamos a estar colocando. 200 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Los tipos de suelos. En general existen 2 tipos de suelos: granulares o no cohesivos y cohesivos. ¿Cuándo va a ser granular? Cuando las partículas que predominan son más grandes, poca superficie de contacto, poca adherencia y se compacta por el movimiento y por golpes. ¿Cuándo son cohesivos? Cuando las partículas aplanadas son de poco espesor, predomina la adherencia, es decir, que son suelos pegajosos. Vamos a ver que es como si fuera un barro, son difíciles de compactar, son débiles y se deben de compactar por amasado y presión. A diferencia del primero, que con una bailarina podemos hacer lo que es la compactación, en el otro no, es necesario estar pasando una compactadora repetitivamente para poder lograr una mejor compactación. Y aquí están, jóvenes, los tipos de suelos existentes. Existen más, algunos de ellos aquí podemos verlos. Están las gravas. También tenemos gravas o gravosos, dependiendo del tamaño, arena o arenoso, limo o limoso,
arcilla o arcilloso, suelo orgánico, se le conoce como turba o suelo orgánico, y lo que es la roca. Cualquiera de estos suelos se pueden mezclar. Entonces, cuando nosotros tenemos una clasificación y una soportación del clasto, significa que podemos tener mezclas de estos. Podemos saber, en algún momento podemos encontrar un suelo que es limo gravoso, es decir, que el suelo mayoritariamente tenemos limo, pero dentro del limo lo que tenemos es grava, o la parte inversa, un suelo de grava limosa, donde mayoritariamente tenemos grava, y dentro de la grava existen pedazos de limo en el suelo. Por último, jóvenes, para ir viendo, terminando ese primer tema, ¿qué es una estratigrafía? Una estratigrafía no es más que la rama de la geología que trata el estudio e interpretación del suelo y las rocas sedimentarias. Vamos a ver que este elemento funciona como si fuera una radiografía al suelo. Normalmente, un suelo está conformado de esta manera. Número 1, los primeros 30 centímetros, estamos hablando de un suelo virgen. Los primeros 30 centímetros es un suelo orgánico. Los siguientes 2 metros es una arcilla inorgánica. Después de la arcilla viene 1,5 metros de limo arenoso. Después de eso viene aproximadamente 1,80 m a 2 metros de gravas limosas, es decir, gravas dentro de una gran cantidad de limo. Y por último, los últimos 2 metros vamos a encontrar gravas arenosas, arenas o también lo que sería roca madre. Vamos a encontrar ya el suelo firme. Por eso, cuando la construcción es muy elevada o tiene una gran carga, lo que se intenta hacer es una cimentación profunda para poder llegar precisamente a ese suelo rígido, a ese suelo con sustentación que permita la sustentación de un espacio. Bueno, jóvenes, el día de hoy vimos algunos de estos conceptos, como qué es el suelo, qué es el humus, eluvión, coluvión. Les dejo aquí para que pues puedan tomar algún poquito más de nota y complementar la información.